Hola, hola, estimados estudiantes de séptimo año, espero que se encuentren bien. Para realizar su guía número 31 y 32 yo les preparé previamente un videíto. La verdad es que es netamente explicativo, ya, son las mismas cosas que están en la guía, quizá un poquito complementadas con mi voz, ya, pero no es nada que no esté en la guía, al menos en la 31. En la 32 sí, ¿ya? Bien, el objetivo de la guía 31 es reconocer las características de un mito en un relato. Recuerde que la semana anterior estuvimos trabajando con el concepto de mito y las características de mito y ya lo separamos un poquito con respecto a lo que es la leyenda, porque habitualmente nosotros em, desarrollamos, ¿cierto? Estos relatos orales y relatos como ancestrales, ¿cierto? Desde los mitos y las leyendas. Pero acá en séptimo básico ya nos corresponde separar esa delgada línea, ¿cierto? Y valorar un poquito más lo que significan los mitos de manera global, de manera mundial, ¿ya? Entonces, en su guía dice, el mito es el reflejo de una visión de mundo. Lo más importante de este texto es que nos tiene que quedar claro que los primeros relatos creados por los seres humanos eran narraciones orales, ¿verdad? No existía en esos tiempos la escritura, por lo tanto, sí tienen esta característica en común con los mitos, que eran relatos, perdón, con la leyenda, que eran relatos orales que se transmitieron de generación en generación y en el fondo lo que tenemos hoy en día es una adaptación de estos relatos originales, ¿ya? Dice también que estos pueblos originarios, trataron de explicar su origen, trataron también de explicar qué eran estas cosas y estos seres y la naturaleza que los rodeaba y también los misterios de la vida. Lo curioso es que esto sin importar la cultura, porque ya sea cuán alejados estén los territorios o en cuanto físicamente o como temporalmente, estos relatos eran algunos muy similares. Entonces lo que podríamos aprender de esto es que la necesidad de explicar de dónde viene uno ya le surge a cualquier persona, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier época, ¿ya? Es posible encontrar diversos textos que explican el origen del cielo y de la tierra, pero de distintas perspectivas. De este modo, cada pueblo, dependiendo de sus características geográficas y culturales, elaboraron historias que hablaban de la creación, de todo aquello que conocían y de la participación de uno o más dioses en dicha creación. En esa historia se encuentra el origen de la relación entre los humanos y también sus dioses. Para las sociedades que se identifican con sus relatos míticos, toda acción en el mundo humano tiene eco en el mundo de los dioses, sea para bien o para mal. Asimismo, se encuentra cierto con que muchos de los personajes de los mitos que se portaban de una determinada manera o tenían o un premio o un castigo, ¿cierto? Y de ahí es que explicamos mucho de los defectos o de las virtudes o de las mismas cosas que nos rodean, la explicación de esas cosas, como un, una consecuencia directa, ¿cierto?, a nuestros hechos, ¿ya? Si lo miramos de cierta forma, los relatos mitológicos tienen un carácter, aparte de universal, mucho más importante que las leyendas como tal, porque aquí nos estamos explicando el origen del universo, del hombre, de nuestra existencia, ¿ya? Seguimos entonces. Esto está en la guía también. El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, en el inicio, en el origen de los tiempos, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a la hazaña de seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, ya sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución.
Es pues siempre el relato de la creación se narra como algo ha sido producido, ha comenzado a ser. ¿Ya? Entonces, en el mito los elementos de la narración adquieren características específicas que se detallan en el siguiente esquema. Este esquema ya lo tiene usted. Tenemos que el mito, esto a modo recordatorio, el mito tiene un tiempo determinado, tiene personajes característicos y una historia. En el tiempo, el relato se sitúa fuera del tiempo histórico, en una época remota e indeterminada. No la podemos determinar porque es del origen. Bueno, ¿y cuál es el origen? Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Los personajes, por lo general, son dioses, semidioses o héroes con características sobrehumanas, más allá del humano. Y la historia, todo mito trata de explicar el origen de algo. Por ejemplo, los mitos sobre la creación del mundo o del ser humano. Bien, esta obra de arte es la que se analizará, ¿cierto?, con la lectura del mito. Este fresco se llama La creación de Adán. Es un fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511. Ilustra uno de los 9 episodios del Génesis, representados allí por el artista toscano, en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre, ¿verdad? Cronológicamente es el cuarto de los paneles que representan episodios del Génesis, en el techo de la capilla. Fue uno de los últimos en ser completados y es una de las obras de arte más apreciadas y reconocidas en el mundo. Ahora, yo le tengo estas preguntas en la guía y, en primer lugar, respetando, ¿cierto?, todas las creaciones y la diversidad de pensamientos que hay en el curso, obviamente, nosotros vamos a analizar el Génesis como un relato fundacional, como un relato que nos explica el origen de ciertas cosas. Por eso cabe como análisis en esta unidad. ¿Ya? Eso de dejarlo claro en primer lugar. En segundo lugar, tiene que leer el relato, que le puse en la guía. Luego de eso, creo que también tiene que extraer palabras de vocabulario, sobre todo por este tipo de lenguaje que es un poco antiguo y difícil de entender muchas veces, ¿ya? Luego dice, analiza la lectura luego de realizarla y desarrolla en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué característica tiene el Dios del Génesis? Y aquí tiene que copiar frases textuales en donde diga cuáles son las características de este Dios, ¿ya? Luego, tiene que relacionar la pintura a la creación de Adán, de Miguel Ángel, con el relato de Génesis. Este es el fresco, la pintura que le comenté yo. Y ojo, es una interpretación de este relato. No es el único que pueda existir de él, ¿ya? Es una interpretación de este artista llamado Miguel Ángel, pero no es la ilustración así como principal o exclusiva que exista de él. Miguel Ángel leyó este relato, ¿cierto? Y así lo interpretó él. Por lo tanto, ¿qué imagen de Dios y del hombre quiso representar este artista? ¿Ya? ¿Y qué imagen se refiere? A una imagen, no sé, una imagen perfecta, una imagen en la que, no sé, pues justo Dios estaba creando a Adán y le otorgó ciertas cualidades, entre otras respuestas, ¿ya? Número 3. Esto es una pregunta de comprensión. ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer en último lugar? Y también tiene que fundamentar usando citas del texto. ¿Ya? Primero de su respuesta, de esta forma. Dios creó a la mujer en último lugar porque, y ahí da su respuesta, tal como lo señala en el texto, en esta parte,
y copia la parte del texto, ¿ya? Y finalmente, a la conformación de qué cultura se refiere el desarrollo del relato. Hay una parte, sobre todo en el momento antes de la lectura, en el que habla a qué tipo de civilización explica el origen, a qué civilización, a ver cómo lo explico. Yo quiero que nombre la civilización o la cultura a la que le da explicación de origen, ¿cierto? O fundacional este relato, ¿ya? Y lo dice específicamente en el momento antes de la lectura, que está en la guía, que es como que nos explica un poco el contexto en el que se crea esta obra. Eso es. Ya. Y de cierta forma lo importante es que usted analice también que los relatos mitológicos, los relatos que explican el origen de nosotros, sea de la cultura que sea o de la civilización que sea, son fuente de inspiración para diversas obras plásticas, no solo estos frescos, las pinturas, esculturas, vasijas, no sé qué otro tipo de expresión artística existe de la época, digamos, pero sirvieron para eh, explicar y además para inspirar, ¿ya? Mire, envíe su retroalimentación, ¿ya? En el cual usted tiene que decirme qué características propias de los mitos posee el relato del Génesis, ¿ya? Y luego va a valorar la lectura. Va a decir del 1 al 5 cuántas estrellas se merece y por qué, ¿ya? Obviamente es una opinión personal y todas las opiniones aquí se respetan, ¿ya? Bien, envíe su retroalimentación por favor para poder ver cómo está. Seguimos. Guía 32. ¿Qué les recomiendo hasta ahora entonces? Si no ha comenzado a trabajar en su guía 32, deje el video hasta aquí y luego cuando vaya a terminar su guía 32 lo vuelve a ver, porque si no se va a confundir. Bien, guía 32. En este cuadrito, o en este esquema, perdón, yo le explico o le represento más que nada que tanto los dioses griegos como los dioses romanos eran los mismos, ¿verdad? Los romanos legaron muchas cosas de los griegos y entre una de ellas eh, estaba que ellos creían en hartos dioses, en varios dioses. Cada dios, perdón, cumplía un rol fundamental en su sociedad. Y hoy vamos a hablar de esta última, que se llama Afrodita, o Venus, que es la misma, la diosa del amor y la belleza. ¿Ya? No nos vamos a detener en los demás, pero sí entendemos que los dioses, tanto en los relatos griegos como en los romanos, son un poco confusos porque incluso se interrelacionan entre ellos, ¿ya? Bien. Esta guía tiene diversos pasos y este video no se ve sino hasta el paso número 3. Por lo tanto, dice, paso número 1, usted tenía que leer la siguiente información sobre el mito del nacimiento de Afrodita. Una vez que haya leído la información que está en la guía, va a pasar al paso 2, ¿ya? La cual va a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Estas preguntas están en la guía. Según el mito que está en la guía, ¿dónde nace Afrodita y cómo se traslada en busca de una residencia? Luego, también va a responder qué sucede al paso de Afrodita, cuando pasa ella. Y finalmente, quién es Afrodita y qué representa para los distintos pueblos. Ahí incluso hasta yo le ayudé un poquito con esa respuesta, ¿ya? Pero también va a encontrar la respuesta en su guía. Estas tres respuestas me van a servir para entender esto. ¿Qué es
ella. Ella es Venus o Afrodita. Y ella fue retratada en este fresco también es un fresco, ¿verdad? Y también es como producto de inspiración por estos relatos que eran muy propios, ¿cierto? En la época renacentista, ¿ya? Entonces, aquí tenemos más imágenes de ella, un poco así a modo de close-up, y los diferentes elementos que tiene este fresco, que si bien nosotros así a simple vista, me voy a devolver, no lo notamos como tal, la verdad es que cada elemento cumple una función, tanto en el relato como en la pintura, ¿verdad? Entonces, Sandro Di Mariano Filippi, conocido como Botticelli, es un artista italiano, ¿ya? Que en esta témpera, esta obra está hoy en día en la Galería Uffizi en Florencia, Italia. Él es Botticelli. El verdadero nombre de este artista era Alessandro Di Mariano Filippi, a lo mismo que sus hermanos se los apodaba como Botticelli, lo que significa pequeños barriles en italiano. Después de su hermano mayor, quien fue un exitoso hombre de negocios en la venta de barriles. Su apodo casi ciertamente aludió a su riqueza más que a su estatura. Sandro Botticelli fue el principal pintor italiano en Florencia en la segunda mitad del siglo XV. Su estilo era muy refinado y femenino. Sus principales patrones fueron la dinastía Medici, para quien este artista realizó muchas obras como retablos, portarretratos, alegorías y banderas. Ahora, ¿por qué es tan famosa esta pintura? Esta obra fue la primera pintura hecha en gran escala en el tiempo del Renacimiento, con un motivo exclusivamente secular y mitológico. Esta es considerada una de las pinturas más famosas en la historia del arte. Celebra la idea profunda de la apariencia de la belleza en la tierra, y en ella están representados los tres elementos esenciales de la materia: el aire, la tierra y el agua. El nacimiento de Venus retrata uno de los pintorescos mitos clásicos que nos transporta en un mundo de sueños y poesía. Antiguamente el único cuerpo desnudo femenino pintado por muchos artistas había sido Eva. Sus típicas escenas incluían la famosa serpiente que la tentaba o la expulsaba del paraíso por desobedecer a Dios. Su desnudo se asociaba más a un acto de vergüenza del pecado original. En el nacimiento de Venus se muestra por primera vez lo opuesto. Venus se encuentra radiante y su imagen está llena de vitalidad. Botticelli invita a sus espectadores a considerar una armonía entre la mente y el cuerpo. Entonces vemos a una diosa Venus transportada sobre las aguas en una concha gigantesca. Venus se encuentra en el centro, a su derecha una pareja formada por Céfiro y su consorte Cloris. A su izquierda se encuentra la hora primavera. Observamos cómo desembarca en la playa de una de las islas Chipre, Pafos o Citerea, donde hay un naranjal, mientras una lluvia de rosas cae a su alrededor y es empujada por el soplo de los dioses. El nacimiento de esta diosa representa el alma en el camino de la encarnación de los reinos espirituales. Venus montando una concha representa el acto mismo de la encarnación, y esperar ser cubierta por una túnica roja simboliza que obtendrá un cuerpo material. En pocas palabras, el nacimiento de Venus alegóricamente ilustra el misterio de nuestro nacimiento, el renacimiento a la vida por el bautismo del cristiano. ¿Quiénes son cada personaje que simboliza? Bueno, Venus en su nombre romano, los griegos la llamaban Afrodita. Ella es la diosa del amor, de la belleza, la risa y el matrimonio. Venus trae belleza al mundo y por lo tanto los que aman la belleza persiguen valores que son elevados, incluso celestiales, una de las más importantes diosas de la antigüedad. Céfiro también es conocido como el hijo de Aurora, el alba, es el viento del oeste. Y Cloris, ella era la ninfa de la brisa, consorte de Céfiro. Su nombre también significa pálido. Los romanos la apodaron Flora, pero también la han identificado con Aura, diosa de la brisa.
Bueno, y Primavera era una de las diosas de las estaciones, la estación del renacer. Ahora, ¿quién era la modelo de Venus? Era ella. Ella, perdón, ella es Simonetta Vespucci. Era una musa italiana del Renacimiento, esposa de Marco Vespucci de Florencia, familiar de Amerigo Vespucio, pintada por Botticelli en varias ocasiones. Fue la familia Vespucci que la dio a conocer al mundo. Muchos pintores en Florencia quedaron locos con ella y desearon usarla como modelo. Ahora, el nacimiento de Venus, en el nacimiento de Venus ella no cubre más de lo que cubriría un pequeño bikini. Sin embargo, el movimiento de su brazo le trae a la vida y permite que el artista ponga sus manos en posición realista. De ojos soñadores y tímidos mirando hacia a ningún lugar en particular, su mente está como en otro lado, como si recordara el lugar lejano de donde proviene. Completamente desnuda porque acaba de nacer, este es un nacimiento inusual porque es el nacimiento de una diosa. Según la leyenda, Venus ya era un adulto cuando nació. Venus casi siempre es mostrada desnuda porque ella es un ser sobrenatural. Nada puede afectarla ni lastimarla como lo haría el frío o alguna otra cosa a un ser humano. Botticelli quiso mostrarnos en la expresión soñadora de Venus que no basta con reconocer cuán hermosa era, sino que también tenemos que entender que su belleza viene de otro mundo, un mundo que no podemos conocer o entender, donde todo debe ser perfecto como lo es ella. ¿Qué significa la inmensa concha en la que descansa Venus? Los caracoles han sido siempre considerados como símbolos de fertilidad femenina. El dorso de la cáscara se asemeja a un vientre de embarazada. La concha como símbolo de Venus significa el renacer de una persona. Su resurrección, es decir, la muerte o superación del ego, del egoísmo o egocentrismo, para dar paso al auténtico yo, a lo sencillo e humilde. Céfiro es conocido como el viento del oeste. Él es la suave brisa de la primavera que impulsa a Venus a la orilla. Aquí lo vemos entrelazado con la diosa Cloris, a quien la había secuestrado. Ellos simbolizan la unión de la materia y del espíritu. Ahora, aquí demuestran que la ninfa Cloris fue secuestrada por Céfiro en el jardín de las Hespérides. Céfiro se enamoró de su víctima y ella consiguió convertirse en su esposa. De esta manera la ninfa subió su rango a diosa. Así fue como esta nueva diosa sostenía el perpetuo dominio sobre las flores. Las rosas, de acuerdo a la mitología antigua, fue creada al mismo tiempo que el nacimiento de la diosa del amor. La rosa, con su exquisita fragancia y belleza, es el símbolo de amor. Sus espinas nos recuerdan que el amor puede ser doloroso. ¿Por qué esta pareja tiene diferentes colores de piel? Bueno, antiguamente, en la pintura cristiana, no existen los ángeles. Por lo tanto, el hecho de que ellos tengan alas solo significa que viven en el cielo, pero no son ángeles. Por los colores, por los colores quiso diferenciar dos tipos de viento de diferente fortaleza. Y también por esta razón lo pintó como hombre y como mujer. Y tradicionalmente las figuras masculinas tenían una piel más mate, más oscura, como si hubiesen sido bronceadas por el sol. Y las mujeres se mostraban con una piel más clara porque siempre se protegían del sol. Así también parecían más frágiles, también más delicadas. Bien, aquí lo que le quiero explicar también es que Hora Primavera también tenía su rol. En primer lugar la estaba esperando con la capa y en segundo lugar ella era quien la iba a cobijar, ¿sí? Por eso también está como en puntillas de pie, ansiosa, esperando la llegada de Venus a la Tierra. Bueno, aquí está el cuadro original y también hay que recalcar que toda la pintura está bañada por un resplandor dorado que muestra un mundo transformado por la belleza de Venus.
Todo el cuadro fue pintado usando colores claros y suaves. La piel de Venus es muy parecida al color de las perlas. Aquí Venus aparece como una estatua hecha de puro mármol más que de carne. Es la perfección, ¿cierto? Representada por este artista, y en el fondo el Renacimiento, cientos de años después del auge, del apogeo de la cultura griega, con todo lo que esto ofrecía, con todo lo idealista que tenía esta cultura en cuanto a la estética del cuerpo humano y también a la estética de pensamiento, por así decirlo, se reflejaba, se reflejaba en esta obra. Y recuerde que el Renacimiento, la época del Renacimiento era eso, el renacer de las artes, el renacer de la cultura clásica. Tuvieron años en oscuridad, años pensando en que solo el cristianismo dominaba todo. El Renacimiento fue eso, un renacer en todos sus esquemas, en su forma de ver la vida, en su forma de vivir la vida. Y la cultura clásica en el fondo se ve representada en ello. Ahora, luego de ese gran análisis de la obra, usted tiene que responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué elementos narrados en el mito aparecen en la pintura? Yo le dije varios, le dije muchos. Entonces, hábleme de la concha, hábleme de los vientos, hábleme de la desnudez, hábleme de varias cosas más, ¿cierto? Que están ahí, en la pintura. ¿Con qué características físicas se destaca tanto en el mito como en la pintura la diosa del amor? Pucha, no sé si puedo complementarle mucho más la idea de esta pregunta, pero tiene que ver con características que se ven a simple vista, sobre todo cuando algo atrae porque es bello, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esta característica tanto para la cultura griega como para la cultura renacentista? Se lo dije. También le ayudé un poquito con esta pregunta. Y recuerde, no sé si lo han visto en otros años también, pero por lo menos en tercero básico se habló mucho de lo que significa Grecia, ¿cierto?, para la conformación de nuestro pensamiento. Y Grecia, Atenas, perdón, nos ofrece una forma de ver la vida y de ver también a la persona en sí como algo más esplendoroso, como algo perfecto. No sé si yo le he comentado a usted antes que estas esculturas que se hicieron tanto en la antigua Grecia como también lo hizo la gente del Renacimiento, eh, tenían medidas perfectas, tenían tenía una representación perfecta del ser humano. Quizás ensalzaban algunos rasgos, ¿cierto?, para que se vea más esplendoroso. Era porque a la persona griega, al ciudadano griego, le importaba tanto el conocimiento como el cuidado de su cuerpo. ¿Sí? Eso. Bien, esas tres preguntitas se desarrollan en el cuaderno. Y finalmente es importante evaluar su proceso de aprendizaje. Recuerde enviarme su ticket de retroalimentación para que yo le envíe mi retroalimentación. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es posible inspirarse en un relato para crear una obra plástica? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Según lo que acabamos de ver en esta guía y en la guía anterior. ¿Ya? ¿Es el nacimiento de Venus una obra plástica que representa fielmente el mito leído? ¿Qué cree usted? A partir del mito que leyó, o de los antecedentes más bien del mito que leyó, ¿es una obra que representa fielmente el mito? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Y finalmente, ¿usted conoce otras obras de arte que tengan como inspiración un mito? Sí, no, ¿y por qué?
Ya, obra de arte es grande esa palabra porque ahí caben estatuas, caben representaciones, vasijas, hay algunos platillos también. Usted sabe que todo eso estaba orientado a lo artístico. Ya muchas de las, sin más lejos, muchas de los pueblos originarios de Chile representaban en su alfarería, ¿cierto? Su arte. Entonces pasa lo mismo con los griegos y sin contar la Edad Media, que fue un periodo, ¿cierto?, en el cual no hubo muchas representaciones artísticas. Sí pasó así en la etapa posterior, que es el Renacimiento, cuyo nombre lo dice. Bueno, eso. Espero haberlo ayudado eh, y espero que cuando visualice este video se encuentre muy, pero muy bien. ¿Ya? Eso. Que estén bien. Cualquier duda a mi correo. Que estés bien. Adiós.